ver a través de las plataformas, escuchar también a través de los medios de comunicación. Es un gusto poder llegar hacia usted otra vez por medio de estos medios y una vez más también hablarles acerca de lo que la palabra del Señor. Creo que la mayoría que me ve en esta ocasión ya tienen idea de quién soy, ¿verdad? Y en esta ocasión, en este mes, estamos abordando el tema acerca de por qué el noviazgo es un peligro, ¿verdad? Y empezamos hablando con los hermanos, ¿verdad? ¿Qué es el noviazgo en yugo desigual? Y la semana pasada se comenzó la primera parte de las consecuencias del yugo desigual. Y en esta ocasión seguiremos hablando también de las consecuencias del yugo desigual. Recordemos que la palabra del Señor es escrita para que nosotros podamos dirigir nuestra vida a ella, ajustarla, porque la palabra es escrita por un Dios divino y Él desea que nosotros vivamos siempre bajo su gobierno, ¿verdad? Cualquier ser humano, cuando viene a este mundo, se tiene que someter a algunas leyes. Las leyes de la familia, de alguna sociedad, algún grupo religioso. Y nosotros como cristianos también, al llegar a Jesucristo, tomamos la decisión de abrir nuestro corazón, de mostrarle a Él que no somos suficientes, que necesitamos la ayuda de Él y que por ello nosotros reconocemos que necesitamos de Él y que eso nos lleva a darnos cuenta de que hay alguien mejor que nosotros, quien sabe controlar, manejar nuestra vida. Y el noviazgo es una de las decisiones muy importantes. Después de Dios, esta es la que también tiene efectos a futuro. Así que en esta ocasión hablaremos acerca de ello. Y para ello quiero invitarles a que si usted tiene su Biblia en su teléfono y su teléfono no tiene cerca suyo, pueda tomarlo e ir conmigo a Deuteronomio capítulo 7. Esta lectura ha sido leída, pero lo volveré a hacer en esta ocasión. La palabra del Señor dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferezeo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones, mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Escuche bien lo siguiente: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque aquí está la razón del por qué tenemos que evitar eso, o por qué se tenía que evitar esto. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, dice Jehová, y servirán a dioses ajenos. Y el furor, escuche bien, esta es la consecuencia de desobedecer este pacto, de este mandamiento que Él establece. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, ¿hay relaciones de alto riesgo? Por supuesto que los hay. ¿Y cuáles serían aquellos? Primero, tenemos que entender que la palabra nos dice en Deuteronomio que no se debe dar el hijo de la persona a alguien que no pertenece al pueblo, a alguien que no es del pueblo suyo, del linaje escogido de Dios. Ahora, ¿cuáles son las relaciones de alto riesgo? Primero, son aquellas que nos hacen abandonar los principios bíblicos. En este pasaje nos muestra que aquí está casi para entrar al matrimonio, pero antes del matrimonio obviamente tiene que haber una etapa de noviazgo. Y es aquí donde los padres tienen una seria responsabilidad de velar por ello. Porque acuérdese que este mandato va primeramente para los padres. Y dice: no darás tu hijo, tu hija. Escuche bien todos los que nos están viendo en esta ocasión y nos escuchan también. Recuerde que si usted es padre, tiene la responsabilidad de educar, instruir, enseñar a sus hijos conforme a la palabra escrita. Nos lamentamos que hoy es difícil distinguir quién practica la verdad y quién no la practica. Hoy vemos un mundo inmerso en muchas áreas, menos en la teología, menos en la Biblia. Hoy vemos una sociedad que lamentablemente ha dejado estos principios a un lado. Lamentablemente estos temas se ha obviado mucho. Y esa es la razón del por qué nosotros abordamos estos temas, con tal de que la familia haya una esfera espiritual armoniosa y saludable. Entonces, primero, este pasaje alude a los padres, hace énfasis en ellos, de que los padres tienen
mayormente esta responsabilidad de ver por ellos. Son los encargados de proveerles a sus hijos un futuro estable. Pero recuerde que todo se trata de espiritualidad. Entonces Jehová le hace llegar a los padres esta responsabilidad. Entonces todos los que nos escuchan y ven en esta ocasión, si usted es padre de familia, recuerde, usted es el encargado. Como decía hace momentos, todo ser humano viene a este mundo, nace y en algún momento se somete a ciertas leyes. Tiene que ser así, tiene que obedecer ciertas reglas. O sea que el mismo ser humano se cree en ciertos patrones, mandamientos, y que él las viva porque él las ha creado, considera que tiene que ser así. O si también él se adentra a una religión, quizás a una sociedad, a un grupo religioso, a un grupo social, y él toma la decisión de seguir esas reglas. Pero toda persona vive en este mundo bajo ciertas reglas, sean humanas, divinas, filosóficas, en fin, de que toda persona siempre ha de vivir bajo ciertas reglas. Pero nosotros como creyentes tenemos en cuenta de que la palabra ha entrado en nuestro corazón, que Jesucristo es nuestro Rey, que nuestro Padre está en el cielo y que Él añora a que nosotros vivamos siempre una vida íntegra delante del Señor. Entonces, ¿cuáles son las relaciones de alto riesgo? La palabra dice que son aquellas que nos hacen abandonar los principios bíblicos. El noviazgo es una de ellas. El noviazgo en yugo desigual es un peligro. ¿Por qué? Porque hay una fe dividida. Lamentablemente, en el noviazgo es donde, queramos o no, se recibe una influencia. Sea positiva o sea negativa, se recibe influencia alguna. Por ello, en esta ocasión usted tiene que entender que el noviazgo en yugo desigual a usted no le provee nada positivo. Todo lo contrario, va a hacer que su fe se diluya, se ofusque, y ella misma la llevará a vivir a tientas. Por ello la palabra del Señor nos recomienda y nos exhorta a aquellos que son solteros a prestar mucha atención, que estas relaciones son de alto riesgo, son de suma importancia, son muy peligrosas, y se espera que el joven sea sabio y evite estos peligros. Entonces, le pregunto a usted en esta noche, si usted está en una relación de noviazgo, la pregunta es, ¿el noviazgo que usted mantiene, el Señor es glorificado? ¿El Señor es honrado con el noviazgo que usted tiene? ¿Quién se está beneficiando en el noviazgo? ¿La gloria se la está dando al Padre o es un beneficio personal? ¿El noviazgo que usted tiene lo edifica? ¿Le ayuda a crecer? Dentro de ella usted es una persona leal, una persona fructífera. Dentro del noviazgo usted se desarrolla, usted es desafiado a ser mejor. Todos estos cuestionamientos e interrogantes nos ayudan a detectar y a concluir qué tipo de relación se está manejando, qué tipo de ambiente nos rodea. Entonces las relaciones de alto riesgo son aquellas que nos llevan o le llevan al joven a abandonar sus principios bíblicos. Entonces, en esa época de Israel, casarse con una persona que no pertenecía al pueblo escogido por Dios significaba un desastre para la fe de los israelitas. Y surge lo mismo hoy. Recuerde que si usted ha venido a Jesucristo aceptándolo como su Salvador personal, usted toma la decisión de ajustarse a lo que el Señor ha dicho. Pero lamentablemente hoy hay muchas frases célebres que se han tomado, las han abrazado, y estas pues han llegado a ser un tipo de filosofía personal, como una de ellas, vive y deja vivir. Sí, lamentamos que la mayoría pues dice, nadie tiene derecho a intervenir en mis decisiones. Nadie tiene derecho a juzgarme, a decirme qué debo y qué no debo hacer. Los demás solo juzgan lo externo, pero el corazón nadie lo puede ver. Son cosas que lamentablemente los jóvenes han utilizado para escudarse. Pero hoy la palabra del Señor nos dice a nosotros que ella tiene que regir nuestra vida. Que si nosotros como cristianos le aceptamos como Salvador, tenemos la obligación y la responsabilidad de acatar los mandamientos que el Señor nos ha dicho. Recuerde,
que como hijos del Señor, Él tiene el derecho, como Padre, a exigirnos a nosotros como hijos lo que Él desea que nosotros hagamos. Entonces, las relaciones de alto riesgo son aquellas que nos hacen abandonar los principios bíblicos. David Ormachea, en su libro del noviazgo, dice que los novios que no cumplen con el propósito de Dios no solo están preparando para el dolor personal, sino que se están preparando o están preparando el ambiente ideal para el futuro conflicto de sus cónyuges. Entonces, recuerde, en el noviazgo, el que tiene que ser beneficiado, el que tiene que llevarse la gloria es Dios. De eso se trata siempre, que el Señor esté satisfecho con las relaciones que se manejan en esta vida. Entonces, si usted está permitiendo que el noviazgo que tiene lo aíslan, lo separan de la comunión con el Señor, llega a usted una tibieza, una gran, quizás podemos decir, ¿verdad?, una frialdad espiritual en su vida. Lo que está sucediendo es que usted poco a poco se esté aislando de los principios que quizás había escuchado, había abrazado, pero que lamentablemente vino alguien y lo empezó a confundir con sus sentimientos. Entonces, en esta noche usted tiene que entender que el noviazgo en yugo desigual es un peligro. Y una de las cosas importantes también que usted tiene que entender en cuenta es que si usted no obedece los mandamientos del Señor, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted estará en esta vida viviendo a sus propias expensas. O sea, se saldrá del molde de Dios. Y eso significa que de ahí para adelante es usted el responsable de las consecuencias por las decisiones que usted está tomando. Porque acuérdese que Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero salir de este lugar. En otras palabras, podríamos decir que si usted está fuera de la voluntad del Señor, la voluntad de Dios es agradable. Y si usted no está en ella, ya no tiene usted el acompañamiento, el respaldo del Señor. Y esto es lo más triste, ¿verdad? Que lamentablemente las decisiones humanas llevan a la misma a salirse del molde que Dios ha creado. Por ello, en esta noche yo les invito a que ustedes se den cuenta y se pregunten y se den ese momento para reflexionar si ustedes están dentro de lo que Dios ha creado o se han salido, han ido más allá de los linderos que Dios ha trazado. Si ustedes han ido más allá de los linderos, déjeme decirle con la palabra que usted está viviendo a sus propias expensas, que el Señor no es glorificado en lo que usted está haciendo. Acuérdese que si el propósito de nuestra creación ha sido para hacer buenas obras y usted no está viviendo en ellas, entonces no hay gloria alguna, no hay honra alguna. Tiene que recordar que las relaciones de alto riesgo son aquellas que nos llevan, nos arrastran, olvidándonos o siendo ajenos o dándole las espaldas a los principios bíblicos. Y otra de los detalles o rasgos que podemos notar también es de que no solamente no solo aquellos que nos hacen abandonar los principios bíblicos son las relaciones de alto riesgo, sino también aquellas que desestabiliza la familia. En el versículo 3 usted puede encontrar, otra vez reitero, que los padres tienen que velar por eso. Son los padres quienes educan en casa. Y creo que todos concordamos, ¿verdad?, que la primera escuela del ser humano es el hogar. Es allí donde se aprenden a decir las primeras palabras. Es allí donde se aprende a dar los primeros pasos. Es allí cuando se aprende a comer por primera vez. Entonces, la primera escuela es el hogar. Y los padres son los educadores. Ahora, si los padres no están educando conforme a los mandamientos del Señor, ellos sufrirán las consecuencias. No solamente los padres, sino también los hijos. ¿Por qué? Porque si esto sucede, la familia se desintegra, la familia se desestabiliza. Y cuando eso sucede, la comunicación y la armonía se rompe. Por esa razón, Jehová, en el capítulo 7 de Deuteronomio, establece que los padres tienen que tener mucho cuidado, que son ellos los encargados de velar
por esta causa, velar por esta área que es de suma importancia. Una de las cosas muy importantes que lamentablemente los jóvenes hoy están haciendo es omitir el consejo de sus padres. Porque ellos piensan que, es que ellos ya son demasiados grandes, vivieron en otra época, ellos ya están un poquito viejitos, no entienden lo que uno hace, es que lo que pasa es que ellos no se contextualizan, por esa razón regañan, pero esa no es la razón. Los padres siempre tienen la razón. ¿Por qué? Porque ellos son mayores que uno, han tenido la experiencia suficiente para saber lo que es correcto. Y déjenme decirle, y creo que en esta parte yo no miento, porque todas las religiones alrededor del mundo siempre van a querer que sus hijos o que los jóvenes de tal organización o religión se casen con personas, mujeres o hombres de la misma religión. Siempre va a ser así, siempre, toda la vida. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros de que si el Señor exige a que se haga esto, es con el fin de preservar, de conservar, de resguardar la identidad del Evangelio, la identidad del cristianismo. Y todo esto se trata de esto, de que el cristiano comprenda que no se trata de algo superficial, sino se trata de algo profundo, de algo que tiene que tener efecto en nuestra vida interna. Entonces las Escrituras nos invitan a eso, que las relaciones de alto riesgo son aquellas que nos abandonan, nos ayudan a abandonar los principios bíblicos. Y no solamente eso, sino que pone en doble filo a la familia. Podemos decir, ¿verdad?, que llega a la familia a tener problemas, porque a veces los padres no van a estar de acuerdo, a veces las personas o familiares también no van a estar de acuerdo, y allí se entra en una polémica, ¿verdad?, porque la mayoría tiene conceptos muy distintos. Por esa razón se recomienda siempre a que se tenga un noviazgo sano, puro, que es agradable al Señor. Entonces las Escrituras nos advierten a nosotros que esto es un serio peligro. ¿Por qué? Porque Deuteronomio establece: ellos, dice, harán que tus hijos sirvan a otros dioses. Y él dice, y el temor de Jehová se encenderá. Escuche bien esto. Esta es la consecuencia de desobedecer los mandatos del Señor. Le pregunto a usted en esta noche, ¿quiere usted que el Señor se enoje contra usted? ¿Quiere usted que el enojo del Señor venga hacia su vida? ¿Quiere usted provocar ira en el corazón de Dios? ¿Qué es lo que usted quiere? Si nuestro mayor deseo es que el Señor sea glorificado, entonces que con nuestros actos respaldemos esto, que mostremos a través de nuestros hechos que el Señor siempre tiene la razón. Entonces, estas son las consecuencias del yugo desigual, que llevan a la persona, joven, a la señorita, a que su fe se divida, se diluya poco a poco, y en su vida no va a querer otra cosa que satisfacción personal, que gratificación personal. Si el Señor, vuelvo a repetir, no es glorificado en ese noviazgo, lo que está sucediendo es que la furia, el furor del Señor se encienda. Acuérdese que el Señor es amor, pero también es justicia, y ha dejado la palabra escrita para cómo nosotros conducirnos en esta vida. Y nunca se olvide que todo ser humano siempre va a vivir bajo ciertos reglamentos, ciertas reglas sociales, religiosas, todo tipo de reglas. Y es así, uno voluntariamente acepta vivir bajo ciertos regímenes. Pero como cristianos nosotros, al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, entendemos que debemos obedecerle a Él. Así que hoy lamentamos de que en la época en que estamos viviendo es muy complejo distinguir quiénes son aquellos que practican la verdad, quiénes son aquellos que están dispuestos a obedecer la palabra, quiénes son aquellos que están dispuestos incluso a esperar a que el Señor haga su voluntad en ellos. Así que la palabra del Señor es esa, que entendamos que hay relaciones de alto riesgo, y si hay un riesgo es porque alguien puede salir lastimado. Entonces yo espero que usted en esta noche comprenda que el Señor es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia,
Y si es un Dios de justicia, debemos de tener mucho cuidado. Si usted y yo nos estamos saliendo del molde que Dios ha creado, lo que estamos provocando es que el Señor se aire contra nosotros. Procuremos pues acercarnos a Él confiadamente. Y al hacer esto, entendemos y sabrá el Señor que al acercarnos de esa manera es porque estamos obedeciendo su palabra. Así que recuerde, joven y señorita que nos escucha en esta ocasión, la palabra es la palabra. Dios sigue siendo el mismo. Pero recordemos, hoy como seres humanos no nos gusta que alguien nos diga qué hacer. No nos parece, va en contra de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestros parecer o de los gustos personales. Pero acuérdese que si usted es cristiano, tiene que obedecer la palabra, porque su Creador lo ha dicho, y quien sabe lo que es mejor para usted es el Señor, no es usted. Así que termino diciendo de que si usted no está obedeciendo la palabra escrita, usted se salió de control, se salió del molde que Dios ha creado. Y si usted está fuera de ello, el Señor no está respaldando lo que usted está haciendo. El Señor no está de acuerdo con las acciones que usted está haciendo. Entonces, ¿qué prefiere en esta vida? ¿Felicidad personal o estar bien con el Señor? ¿Qué es lo que prefiere usted? ¿Gratificación sentimental o un gozo permanente en su corazón? Pero seamos sinceros, la mayoría va a optar por felicidad personal. ¿Por qué? Porque la mayoría dice, si hay felicidad, existe todo. Pero recuerde que la felicidad no es todo en la vida, que mientras tengamos al Señor, eso es suficiente. Así que yo les invito en esta noche una vez más a que tomemos en serio la palabra escrita. Es ella quien nos dice a nosotros cómo debemos vivir en este mundo. Este mundo es caído, es perverso, es malo, está dañado, contaminado, y se espera, ¿verdad?, que como cristianos le demos honor al título que se nos ha otorgado, siendo sal de la tierra, luminares en el mundo, luz en las tinieblas. Entonces usted es una persona que está siendo observada, no solamente por la sociedad que lo rodea, sino por Dios mismo. Tenga mucho cuidado, porque Hebreos dice, ay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. Así que desde ya feliz noche, y espero que nos siga sintonizando todos los lunes. Son programas juveniles con mensajes que a usted le beneficia y como a la mayoría de nosotros. Así que bendiciones y desde ya una feliz noche.